Ok, ¿qué es un buen resultado cuando hacemos cirugía de columna? ¿Qué es lo que buscamos? Y si ustedes miran el resultado clínico, pues lo que buscamos es que los hombros y la pelvis estén bien nivelados, que tengamos una mejoría de la jiba, que el paciente tenga una columna bien compensada y que no tenga dolor. Y si lo miramos desde el punto de vista radiográfico, pues igualmente buscamos que nuestro paciente tenga una buena compensación, que logremos una buena derrotación con las técnicas que estaban mencionando previamente, que ahorremos el mayor número de niveles móviles y que tengamos una fijación estable. Y yo creo que la cirugía de columna que nosotros hacemos tiene que cambiar, porque no justifica que un paciente que tiene una escoliosis tengamos que artrodesarle toda la columna. Y creo que las técnicas, no me está funcionando esto, y creo que las técnicas futuras seguramente van a ir hacia lograr corrección de las deformidades, pero no haciendo artrodesis, sino haciendo una cirugía a nivel de los cuerpos vertebrales, idealmente una cirugía mínimamente invasiva. Ese futuro creo que no es cercano, creo que estamos muy lejos, porque seguramente cuando nosotros queramos hacer eso, vamos a tener que usar una cirugía robótica que hoy en día para columna apenas está comenzando. Ahora, ¿cómo lograr ese buen resultado? Indudablemente haciendo un buen planeamiento, y ya el doctor Alvarado lo mencionó, la doctora Bedoya también lo tocaron, y estos son otros puntos que nosotros vamos a mencionar más adelante, pero hoy lo que me interesa a mí es hablar de un buen planeamiento para la cirugía de deformidades de la columna. Entonces, en el planeamiento preoperatorio, básicamente lo que hacemos es una evaluación clínica y una evaluación radiográfica. Y en la evaluación clínica miramos el nivel de la pelvis, la rotación que tienen las vértebras, el balance de la columna en el plano sagital y coronal, la flexibilidad de las curvas. Y en la evaluación radiográfica, pues hacemos radiografías panorámicas con todas las medidas que ustedes quieran. Hacemos radiografías en inclinación para mirar qué tan flexibles son las curvas y en algunos pacientes radiografías contracción. No menciono aquí las radiografías, el TAC, ni menciono la resonancia, que tienen algunas indicaciones precisas. Deberíamos hacerlo, pero no lo estamos haciendo de rutina, la medida de los parámetros espinopélvicos o al menos de la incidencia pélvica, porque cuando nosotros vamos con una instrumentación hasta L3 o hasta L4, es una medida que deberíamos tenerla muy en cuenta. Y tampoco estamos utilizando los programas digitales que nos deberían permitir predecir qué tanto vamos a corregir con lo que nosotros queremos hacer en ese paciente. Ya hay forma de hacerlo. Si nosotros le ponemos un tornillo más o si le ponemos un gancho más, qué tanto vamos a lograr de corrección. Eso no lo estamos utilizando y creo que es algo que tenemos que pensar en implementarlo. Esta es una paciente que operamos en el Instituto Roosevelt y es solamente para mostrarles a ustedes lo que nosotros deberíamos mirar clínicamente. Entonces debemos ver el nivel de la pelvis, tanto en el plano frontal como de espaldas. Deberíamos mirar el nivel de los hombros. Lógicamente, cómo está nuestro balance sagital, cómo está el balance coronal de la paciente. Y en las imágenes clínicas con inclinación, ver qué tanta rotación vertebral tenemos y ver qué tan flexible es la columna. Y si vamos a mirar las radiografías, pues lógicamente medir las curvas, medir cómo está el nivel de los hombros, el nivel de la pelvis, ver cómo está nuestro balance y ver cómo está la flexibilidad de las curvas. Eso es básicamente lo que nosotros medimos para hacer un buen planeamiento. Y lo que me corresponde a mí hablar, porque eso fue lo que me pidió el doctor Alvarado que hablara, es cómo hacemos para mirar de dónde a dónde vamos a instrumentar. Pero miren ustedes todo lo que tenemos que planear. Tenemos que mirar qué tipo de curva tenemos. Tenemos que mirar la necesidad de osteotomías y si le vamos a hacer osteotomías, qué tipo de osteotomías. Si la vamos a operar en 1, en 2 o en 3 tiempos quirúrgicos. Qué tipo de instrumental vamos a utilizar.
Cada instrumental tiene algunas ventajas sobre otros. ¿Cuáles van a ser nuestras maniobras de corrección? Vamos a utilizar una mesa estándar, vamos a utilizar una mesa que permita subir los pies del paciente. ¿Qué vamos a hacer en la mesa? Y si vamos a necesitar o no una toracoplastia. Pero vamos a hablar solamente de ese pequeño punto que es los límites de la fusión de la curva, que yo estoy seguro que todos ustedes los manejan, de manera que esta charla es solamente para recordarles. Importantísimo tener en cuenta la clasificación. No quiero entrar en los detalles de la clasificación del Encke, pero recuerden que son 6 tipos de curva que tienen 2 modificadores, uno lumbar, uno torácico. Ahí está el resumen de los 6 tipos de las curvas según Encke. Y realmente la clasificación del Encke tiene algunas grandes ventajas, y es que nos permitió estandarizar la cirugía de columna. Y yo creo que ese es el gran beneficio de poder utilizar la clasificación del Encke. Esto es solamente un artículo que fue publicado ya hace muchos años, y miren ustedes cómo a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, pues se ha ido unificando el criterio para el manejo de las deformidades de la columna. Como les mencionaba ahora en un comentario que hice, para mí es mucho más importante definir el límite superior. Es el responsable del nivel de los hombros. Estéticamente, pues el nivel de los hombros es mucho más visible, se subvalora muchas veces, pero les decía, lo único que el paciente se ve cuando se para frente al espejo es si después de la cirugía sus hombros quedaron nivelados o no. Y el paciente que no queda con los hombros nivelados no queda satisfecho. Puede que algunos, a veces uno dice, no, con el tiempo esto va a corregir, y a veces algunos pacientes corrigen, pero no todos los pacientes corrigen. Básicamente la decisión del límite superior depende del límite de la curva torácica proximal, depende de la cifosis del segmento T2-T5 y depende del nivel de los hombros. Son los 3 factores que debemos tener en cuenta cuando vamos a decidir hasta dónde vamos a subir la instrumentación. Y esto es lo que nos han enseñado. ¿Cuál es la recomendación? Si la curva torácica proximal es estructurada o si la cifosis del segmento T2-T5 es mayor de 20 grados, suba hasta T2. O hasta la vértebra límite superior de la curva. A veces no es T2, a veces la vértebra límite superior es T1, a veces es C7, de manera que ese es uno de los criterios básicos de Harrington. La instrumentación debe ir hasta donde va la curva. En caso contrario, si la curva torácica proximal no es estructurada o si el segmento T2-T5 no es mayor de 20 grados, pues hay que mirar el nivel de los hombros. Y entonces, esto es lo que ustedes saben, si los hombros están nivelados, paren en T3, si el hombro izquierdo está elevado, seguramente hay que ir hasta T2, y si el hombro derecho está elevado, posiblemente T4 es un buen nivel. Este es un ejemplo, miren ustedes, esta curva va hasta T1, la curva torácica proximal, 40 grados curva torácica proximal, 60 torácica principal, segmento T2-T5 17 grados. ¿Hasta dónde va uno allí? Miren las radiografías con inclinación. La curva torácica proximal es estructurada y termina en T1, pero el segmento T1-T2 es móvil, y eso nos motivó a nosotros a hacer la instrumentación solamente arriba hasta T2. Y miren ustedes, el resultado no fue bueno. Deberíamos haber ido hasta T1. Y con el tiempo, este paciente, 6 meses después de la cirugía, pues hizo una curva inferior para poder nivelar sus hombros, hizo un adinón, y todo porque decidimos parar en T2 y no subir un nivel más, irnos hasta T1. De manera que hay que valorar muy bien la vértebra límite superior, valorar muy bien la inclinación de T1. Si T1 tiene una inclinación mayor de 10 grados
o no se corrige con la inclinación, es mejor ir hasta T1. A veces uno tiene un poquito de temor subirse hasta T1, subirse hasta T7, pero hay pacientes en quienes hay que hacerlo. El límite inferior, para esto hay que mirar muy bien cuál es la vértebra límite, en este caso miren ustedes, el límite de la curva es L1, cuál es la vértebra neutra, aquella que tiene los dos pedículos iguales y la espinosa centrada, en este caso es L2, y cuál es la vértebra estable, que es aquella que es cortada por la línea sacra media, que en este caso es L3. A veces coinciden, pero en este caso, por ejemplo, L1, L2, L3, cada una tiene un límite diferente. ¿Cuál es el problema con la vértebra límite inferior? El problema es que los estudios de concordancia muestran que la concordancia interobservador es muy mala. Y entonces, cuando nosotros vamos a definir la vértebra límite inferior, arrancamos ya con ese problema, y es que para mí la vértebra límite inferior puede ser diferente a la que es para el doctor Herrera o para la que es para el doctor Alvarado, y no hay unidad de criterio en eso. Y allí arrancamos ya con el problema. Esta es la recomendación que todos conocemos. Si las curvas, si se trata de una curva Lenke 1 o 2, que son aquellas que tiene la curva torácica estructurada, pues debemos ir hasta la vértebra estable inferior de la curva torácica principal. Pero hay que tener en cuenta la cifosis del segmento T10-L2. Y si hay un aumento de la cifosis en ese segmento, es mejor bajar hasta L2 o a veces hasta L3. Ahora, si la curva toracolumbar-lumbar está estructurada, que son las curvas 3, 4, 5 y 6, pues hay que ir hasta la vértebra estable inferior de la curva toracolumbar-lumbar. Sin embargo, se ha visto que si uno utiliza tornillos, puede ir a la vértebra estable -1, siempre y cuando haya una buena derrotación, una buena neutralización y una buena horizontalización en las radiografías dinámicas. Miren ustedes, en este paciente tiene una curva Lenke 5, no estructurada, pero si ustedes miran las vértebras por debajo en la inclinación de este paciente hacia el lado contrario a la curva, muestran que hay una buena horizontalización de L4, de manera que este es un buen candidato para ir con la instrumentación abajo hasta L4. Esta fue nuestra cirugía. Quiero hacer dos comentarios en relación a las curvas Lenke 5. Para mí, las curvas Lenke 5 son las más difíciles de manejar. Son las que mayor riesgo tienen de quedar descompensadas. Y el mayor riesgo de descompensación aumenta si la traslación de la vértebra superior es mayor de 25 milímetros, como vemos allí, y si la vértebra inferior tiene una angulación mayor de 25 grados. Si ustedes tienen esos dos factores, 25 milímetros, 25 grados, ese paciente tiene una alta posibilidad de quedar descompensado. ¿Cómo manejamos eso? Suban hasta la vértebra estable de la curva compensatoria, o inclusive súbanse hasta la vértebra límite superior y bajen un nivel. No tengan en cuenta eso de que la vértebra estable -1, váyanse hasta la vértebra estable, porque de lo contrario, estas curvas tienen una alta posibilidad. Dos comentarios en relación a la fusión selectiva. Yo creo que es muy importante el índice para las curvas Lenke 1 y 2, el índice torácica principal, toracolumbar-lumbar, que sea mayor de 1.25, y para las curvas Lenke 5, que el índice toracolumbar-lumbar torácico principal sea igualmente mayor de 1.25. Pero hay que valorar muy bien la flexibilidad de la curva compensatoria no fusionada y la cifosis del segmento transicional T10-L2. Un ejemplo, una paciente con una curva torácica 47, lumbar 41, pero miren ustedes, cuando nosotros hacemos las radiografías dinámicas, la curva toracolumbar-lumbar es muy flexible. Entonces uno tiende a decir, bueno, fusionemos solamente la curva torácica. Como les digo, en este paciente
el índice era de 1.14, de manera que no es un buen caso para hacer una fusión selectiva. Es deseable hacer una fusión larga, porque de lo contrario va a quedar descompensada. Y miren ustedes el resultado de la cirugía, que fue muy satisfactorio y la paciente quedó muy contenta. De manera que las recomendaciones finales: evalúen muy bien a su paciente, tanto clínica como radiográficamente, analicen muy bien la flexibilidad de las curvas, hagan una buena clasificación y definan los niveles que van a instrumentar. Muchas gracias.